Bueno, hola. Hoy es 19 de abril, viernes, son las 9:53 de la noche y les quiero hablar sobre el pecado. Hace ratito hice un video sobre cómo acercarte a Dios, el último que hice ahora, cómo poner a Dios en primer lugar de tu vida, que hoy viernes ya lo subí. No sé cuándo lo voy a subir, pero lo quería hacer ahora. Estoy alumbrando con la linterna de mi papá, con el celular de mi papá. Entonces, bueno, les quería hablar sobre el pecado, que yo no sabía que era el pecado mucho, entonces por si ustedes no saben qué es el pecado, les quiero hablar sobre esto. Quiero que sepa que todo esto va para ustedes, para ayudarle a mejorar su relación con Dios. Así que, bueno, le voy a hablar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los pecados? 7 pasiones del alma que la tradición eclesiástica ha fijado como pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, etc. Y después, el pecado es considerado una ofensa a Dios debido a la violación de la ley de Dios y de los mandamientos de la Iglesia, lo cual produce una ruptura en la relación entre tú y Dios. ¿Cómo se define el pecado? El pecado se define como la mentira que engaña y seduce y destruye. Y acá les digo un pasaje. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No le obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del alma. Más bien entréguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23. ¿Cómo evitar el pecado? Se evita orando sinceramente y pídele ayuda con humildad a Dios. Orar cuando estés pecando. La Biblia creo que dice que cuando uno se siente tentado, pecado, abra su Biblia y empiece a orar a Dios y le pida ayuda para poder salir de ese pecado y no dejarte guiar por ese pecado. No dejarte guiar, no dejar que tu cuerpo domine el pecado, sino decir que la voluntad de Dios es mucho más grande que tu pecado, hacer las cosas para Dios. Así que siempre y cuando estés pecando, evitar y empezar a hablarle, rezarle a Dios pidiendo ayuda, pidiendo una salida, que Dios siempre te la da. Nada más que vos tenés derecho a si verla o no en la salida, pero Dios siempre te la da, lo digo por experiencia. Yo cuando he pecado, Dios me ha dado una salida y yo he podido evitar la salida, como irme. Entonces, Dios siempre te va a dar una salida, solo es cuestión de que tú veas además el pecado. Pero cuando estés pecando, lo que tenés que hacer es orar y pedirle ayuda a Dios, ya sea orando o leyendo la Biblia. No dejes que el pecado te domine, porque si te domina, te empezás a sentir una persona sucia. Yo digo que cada vez que uno peca, se refleja en esa persona. Yo cuando he pecado me he sentido sucia y siento que las personas me ven como yo me siento por dentro, sucia. Entonces, cuando uno está pecando, por más que sea tentador, trata de evitarlo, porque ¿de qué te sirve pecar si el pecado te lleva a la muerte y Dios te lleva a la vida? Entonces, cada vez que estés pecando, por más grande que sea la tentación, evítala y orarle a Dios, pedirle su ayuda y no te dejes llevar por la tentación, porque eso es lo que el enemigo quiere hacerte, es seducirte, y Dios quiere darte una salida para que vos dejes ese pecado. Yo lo digo por experiencia. Yo estaba con mucho pecado, pero a pesar de no poder evitarlo, Dios me dio una salida y con el tiempo la fui dejando y ahora me siento mucho mejor que como me sentía antes. Entonces, Dios te da una salida. Entonces, evitar el pecado, por más tentador que sea, el enemigo es lo que quiere hacer, es seducirte. Que justamente ayer leí un podcast de Bae, Volviendo a la Esencia se llama, el canal, que los recomiendo demasiado. Y por acá lo tengo, que prácticamente lo voy a hablar después. Lo hice ayer y lo quiero hablar después de ese tema porque es muy importante para mí. Y llama a ver que no lo encuentro. ¿Cómo fortalecer mi fe? Prácticamente todo esto, y ya después lo voy a hablar.
que también acá habla sobre el enemigo, cómo te engaña, que dice que el enemigo lo que hace es destruirte. Lo primero que busca el enemigo es destruir tu fe en Dios, para al final destruir tu alma y llevarte al infierno, como quiso hacer con Job, que quiso destruir la fe que tenían grande en Dios, y Job no lo dejó. Entonces tenés que tomar como ejemplo a Job, porque el enemigo muchas veces te va a sentir tentador, y muchas cosas vienen de Dios como cosas que no vienen de Dios, sino del enemigo, como hizo con Job, que nosotros creemos que viene de parte de Dios todo. No todo viene parte de Dios, como a Job, que lo malo vino parte del diablo. Entonces, prácticamente eso es lo que el malo quiere hacer. Si te hace pasar por cosas malas, porque quiere destruir tu fe en Dios, así como hacerte tentar con personas, con cualquier cosa. El enemigo solo que busca es tentarte para al final destruirte, matarte, te sentir una persona sucia y que te alejes de Dios, porque te dice que ya Dios no te ama, que ya no sos su hija, su hijo, porque eso me hacía a mí. Y es cuestión de uno si escuchar la tentación, y si la escuchas, si escuchar lo que el malo quiere decirte, que ya Dios no te ama, Dios te sigue amando, porque Dios es su único hijo por amor a ti. Y Dios sabía que vos ibas a pecar, y Él aún así lo hizo, al igual que Jesús sabía todo de tu vida, y ellos aún así decidieron hacerlo, decidieron dar su vida por amor a vos. Así que el enemigo, cada vez que te diga cosas tontas, perdón la palabra, pero cosas así como que Dios no te ama, ya Dios se alejó de vos, el enemigo que quiere destruir tu fe. Y aún estos días voy a hacer ese video respecto al podcast, que fue el primer podcast que escuché ayer. Así que fue muy bonito, les recomiendo escuchar podcasts cristianos. No sé si se dice así como yo digo podcast, pero les recomiendo mucho escuchar eso, porque con eso aprendes demasiado sobre el Señor. A mí me hizo aprender mucho de la fe, bueno, ya después le voy a hablar sobre ese tema, sobre ese podcast, que dice que la fe no se trata de la fe que vos tengas, sino en la fe que tenés en Dios, en el descanso que tenés en Él, que ya después voy a hablar sobre. Me quedé sin memoria muy celo, estoy con el de mi papá, entonces ya no me acuerdo qué estaba hablando, pero prácticamente eso de que la fe no se trata de descansar en Dios, que ya después le voy a hablar respectivamente a ese podcast. Les recomiendo mucho los podcasts cristianos porque son realmente hermosos, vale la pena escucharlos. Yo escucho Volviendo a la Esencia de Bai, que son dos esposos, son hermosas la pareja, y en los videos es mi primera vez escuchando un podcast, entonces se los recomiendo mucho. Y bueno, pues seguimos con esto. Bueno, pues ya dije cómo evitar el pecado, que es orando sinceramente y pidiéndole ayuda con humildad a Dios, y orar cuando estés pecando, que no es que la tentación te lleve, sino orar a Dios, que Dios te va a dar una salida. Enfócate en agradar a Dios y agradarle solamente a Él, y hacer todo lo que está escrito de Dios para nosotros, que nunca tenemos que pecar. Entonces vos enfócate en no pecar, porque el pecado es algo malo. Vení, bebé, vení. Está mi perrito. Bueno, pues que ya queda poquito, dice, ¿cómo evitar el pecado? Reconoce el pecado, decir, por ejemplo, yo estoy pasando por una tentación, decir, esta es la tentación, y reconocer cuál es tu pecado, qué es lo que te lleva a hacer eso, decir, mi pecado es hacer esto, y tratar de evitarlo, hacer eso que vos sabés que es tu pecado. Después dice, enfócate en la palabra y en Dios. Enfócate en la palabra, enfócate en la Biblia y en Dios. Enfócate solamente en lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando estés pecando, enfócate en un versículo, en algo que vos digas muy importante para vos, que vos sintas que cada vez que estés pecando eso te va a ayudar a no pecar. Enfócate en la palabra de Dios, que Dios no, dice que no hay que pecar. Entonces enfócate en eso, enfócate en Dios, enfócate en agradarle solamente a Dios y no al diablo. Después dice, ¿cómo luchar con los malos pensamientos? Debemos esforzarnos por pensar acerca de las cosas de Dios. Siempre debemos buscar las verdades del Evangelio y orar constantemente. ¿Cómo ser limpios del pecado? Vivir el Evangelio prácticamente. Yo esto lo saco por Google. Me gusta mucho
hay muchas cosas que yo quiero aprender de Dios, entonces la busco en Google y Dios en Google cosas según la Biblia, prácticamente, qué es el pecado y cosas así. Entonces, esto yo lo aprendo de una forma así, es un devocional que se los recomiendo. Voy a decir, yo quiero aprender de tal cosa, lo voy a buscar en la Biblia, lo puedes buscar. Yo lo busco en Google, lo buscar en la misma Biblia que te va a salir mucho mejor. Y prácticamente Dios te va guiando, Dios te va hablando, así que les recomiendo eso. También otra forma de poder hacer tu devocional con Dios es lo que vos querés aprender, capaz que es lo que Dios te está diciendo que aprendas. Yo quería aprender del pecado cuando estuve pecando, entonces Dios me ayudó y todo esto prácticamente fue hecho con Dios. Y bueno, estas dos frases creo que si no me equivoco las escribí yo, o sea, me las inventé yo con Dios, así que dice: evita el pecado, si no lo evitas hará feliz al diablo y después te abandonará. Yo lo sé porque una vez estuve pecando y el malo sentí que estuvo a mi lado, que es un testimonio para mí. Sentí que estuvo a mi lado y después de hacer el pecado se alejó y me sentí yo sucia y mal. Sentía que Dios no estaba y de la nada sentí que el diablo estaba conmigo cuando me hacía tentar. Y cuando después de tentarme, o sea, de hacer lo que el malo me tentaba, me sentía sucia y ahí me abandonó, ya no estuvo conmigo y el único que estuvo conmigo es Dios. El malo nunca va a cambiar, yo pensaba que podía cambiar, pero nunca. Todo eso, el malo es su objetivo, hacerte creer que Él es bueno, que Él es todo lo bueno, que Él ha cambiado, que Él te quiere. Ese es su objetivo, hacerte creer eso para que me voy a ir con Él. Y Él al final lo que quiere hacer es destruirte, te seduce sin darte cuenta para destruirte y llevarte al infierno por siempre. Así que, bueno, después sigue la frase y dice: y después te abandonará el enemigo, te destruirá y te dejará sola o solo. Si lo evitas, harás feliz a Dios y a ti misma y será una persona limpia, renovada y feliz. Yo cada vez que estaba en una tentación, un pecado, si lo evitaba me sentía mucho mejor conmigo misma porque sentía que iba progresando para mejor. Y si hacía el pecado, la tentación, me sentía no solo sucia, abandonada entre comillas porque escuchaba el mal, que creo que todo el mundo escucha eso y cuando está mal, cuando uno peca es cuando más debe ir a Dios. Dios no busca personas limpias y perfectas, Él busca personas que necesiten sanarse. Como un médico no va con personas sanas, sino con personas enfermas. Así mismo hace Dios. No significa que vos solamente tenés que ir a Dios cuando está limpio, limpia, sino cuando más deberías ir, cuando más Dios te busca, cuando es una pecadora, un pecador, cuando te sentís sucio, sucia. Dios es cuando más necesita que vos te acerques a Él para limpiarte, y lo digo por experiencia. Yo cada vez que pecaba había veces que no iba porque sentía que Dios no me iba a recibir y que me había abandonado, y sin darme cuenta, al pensar eso, escuchaba al enemigo y no al verdadero Dios. Y después otras veces que pecaba iba a Dios y sin darme cuenta dejé el pecado atrás. Y con el tiempo empecé a sentirme mucho mejor y más limpia persona. Ahora me siento mucho mejor. Así que te recomiendo que cada vez que estés pecando no te dejes llevar por la tentación, por la mentira del diablo prácticamente, sino guíate por Dios, que Dios te da una salida. Lo sé porque Dios siempre me ha dado una salida. Dios te da una salida y si no las ves, tenés que rezarle a Dios y pedirle que Él te ayude a salir de eso. Dios te da una salida, así que eso. Y después dice: deja el pecado porque el Espíritu Santo habita dentro de ti. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, así que nosotros tenemos que comportarnos bien y sanos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Es como vos estás en una casa y habitas con más personas, vos no vas a tener tu casa sucia porque hay muchas más personas que vos. Así es como tu cuerpo por dentro no solo habita vos, sino habita el Espíritu de Dios. Y vos si no lo mantenés activo, tu cuerpo no mantenés activo, así como es con una casa, si no lo limpias constantemente, si no haces cosas constantemente, la casa sin darte cuenta se te va a ensuciar. Y hay más personas que habitan dentro de esa casa, así es con Dios. En tu cuerpo no solo habita vos, sino también habita Dios. Así que
Eso. Después voy a hablarle más sobre estos más temas de parte de Dios, prácticamente muchos temas de Dios para acercarlos a Él. Espero que ustedes también mismo busquen sin duda cosas que lo acerquen a Dios, como los podcasts cristianos. Busquen cosas, lean la Biblia y busquen diferentes formas de hacer sus devocionales con Dios. También puede ser un tiempo con Dios, yendo a caminar, hacer caminatas, ver su naturaleza, sus regalos que todos los días te regala a vos, hacer diferentes cosas respecto con Dios, prácticamente en todo incluirlo. Si cocinás con Dios. Si lavas, limpias con Dios. Todo lo que hagas, lo haces con Dios. Si estudias con Dios. Todo lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer para los demás o para nosotros mismos, sino para Dios. Así como en una casa, nosotros no tenemos que limpiar la casa para nosotros, sino para Dios. Así es como con nuestro cuerpo, no solo tenemos que vivir para nosotros, sino vivir para Dios, que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Hay una frase que dice: alimenta tu espíritu, no tu carne, porque vos puedes ir al gimnasio a hacer diferentes cosas para tu carne, que al día de mañana tu carne va a quedar en la tierra y el espíritu el único que va a seguir vivo y va a ir al cielo. Entonces, ¿de qué te sirve hacer gimnasia o cosas que te llevan horas para evitar solamente en la carne? Si la carne al día de mañana te va a hacer mujer grande o hombre grande y no va a tener el mismo cuerpo que una persona chica. Entonces, ¿de qué te sirve hacer un montón de horas haciendo cosas para el cuerpo si al día de mañana tu cuerpo va a cambiar? Así, el único que va a seguir igual es tu espíritu. Entonces vos tenés que alimentar a tu espíritu, porque por fuera puedes ser otra persona, pero por dentro tenés que ser mejor persona que lo que sos por fuera. Por fuera puedes ser una persona realmente hermosa, pero por dentro no. Y si darte cuenta, lo que tenés dentro refleja lo que tenés, refleja tu personalidad prácticamente. Entonces, alimentar tu espíritu, alimentarlo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo que vale la pena. Así que espero que te haya ayudado y también puedes averiguar más cosas sobre el pecado. Hay muchas más cosas. Todo esto es. Así que espero que te haya servido, y si pecas, no te sientas una persona sucio, porque ahí es escuchar al diablo prácticamente. No te sientas así, no te sientas que Dios te odia, no te quiere, ya no sos su hijo, su hija, Dios te abandonó, Dios está enojado con vos, Dios te odia, no. Prácticamente eso es lo que el diablo te hace meter en tu cabeza. Eso es lo contrario a lo que Dios hace. Dios te ama, Dios siempre te ama. Por algo Dios, su único hijo, por amor a ti, para enseñarte. Es una muestra de amor para hacerte entender que Él te ama. Él sabía que vos lo que iba a hacer, tiene todos los días de tu vida contado en su libro, y Él sabe todo prácticamente de vos, todo lo que iba a hacer al día de mañana, sabe hasta lo que vos no sabes de vos misma, de vos mismo. Así que si escuchás que Dios te odia, esas cosas, estás escuchando la mentira del enemigo, que prácticamente eso es lo que Él quiere hacerte meter esas mentiras, y que vos digas: no, me voy a alejar de Dios. A mí me pasó que escuchaba la mentira del enemigo y decía: no, me voy a alejar de Dios porque ya soy una persona sucia. Y después, con el tiempo, mi hermana me hizo entender que Dios no te quiere porque sea una persona perfecta. Al contrario, Dios te quiere y te ama cuando es una persona imperfecta. Dios mismo, Jesús, dio una parábola de que ellos dejarían las 99 ovejas para ir a buscar a su única oveja que se perdió. Y esa única oveja que se perdió sos vos, las personas que están viendo este video y no está acercado a Dios. Y Dios te está buscando, vos sos su oveja perdida, y dice que cuando encuentra su oveja perdida y la lleva con las demás, hay alegría en el cielo, y que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por miles que son personas que no se han arrepentido, porque son personas que están en Dios. Lo que Dios quiso decir es que está feliz por todas esas miles de personas que están en Él, pero está más feliz por esas personas que se arrepintió y volvió a Dios, porque realmente esa persona se había alejado por escuchar las mentiras del mal, y prácticamente sin darte cuenta esa persona sos vos. Y Dios, al contrario, Dios no te va a dejar y va a decir: me alejo de esa persona porque ya no me quiere, o esto o lo otro, porque pecó y ya no la quiero. No es como nosotros, como los seres humanos, que nosotros
juzgamos a una persona tan solo por el punto de vista, como dice, no juzga el libro por su portada. Nosotros juzgamos a la persona ya sea por cómo está vestida o por cómo es, cuando no sabemos cómo es por dentro, y Dios no es así. Dios no te juzga por apariencia ni por nada, personalidad, nada. Dios, a pesar de que sea una persona muy diferente, Dios te ama y Él nunca te va a juzgar. Él ve tu corazón, no como nosotros que vemos solamente el exterior. Así que volvé a Dios, que Dios te ama. Así que obviamente hay cosas que a Dios no le agrada, que ya hablé en el otro video que subí antes que este. Muchas cosas que tenés que hacer para agradar a Dios, no tenés que hacer cosas para desagradar a Dios, sino al contrario, hacer cosas para agradarle a Él. Porque si uno sabe que hay algo, por ejemplo, el pecado que no le agrada a Dios, el pecado nunca le va a agradar a Dios porque es algo malo, es algo del mal. A ninguno le dijo, la hija de Dios nos tiene que agradar el pecado, y si a vos te agrada, y decir, lo voy a hacer porque Dios me va a perdonar. Voy a hacerlo porque Dios va a buscarme de vuelta. Voy a hacerlo porque está bien. Voy a hacerlo aunque sepa que Dios no le agrada porque Dios me va a buscar. No. Dios, Él sabe que si vos haces eso, Él sabe que vos estás haciéndolo, aún sabiendo que Dios te va a perdonar, y no sirve de nada eso porque yo lo hacía y no te sirve de nada prácticamente, porque ¿de qué te sirve? Es como uno que dice, voy a hacer trampa porque en mi prueba, aunque mi profesora sepa, tu profesora sabe y se va a enojar con vos. No lo tenés que hacer sabiendo que está mal, porque si darte cuenta eso puede ser después al día mañana parte de vos, porque así lo voy a hacer una vez aunque sepa que está mal, y si darte cuenta lo va a hacer constantemente, y eso está muy mal. Así que te recomiendo que sigas a Dios prácticamente, como digo siempre en todos mis videos, que dejé el pecado. Sé que cuesta mucho, a mí me costó mucho dejar el pecado, pero aún así lo tenés que dejar, tenés que seguir a Dios, y lo sé por experiencia. Yo pensaba que era algo muy difícil y fue algo difícil para mí, pero estoy muy contenta porque seguí a Dios y Él me ayudó a salir de este pecado. Así que deja el pecado, que por más difícil que sea, Dios te va a dar una salida y te va a guiar. Y esa salida es leyendo la Biblia y acercándote cada vez más a Dios. Mientras más te acercas a Dios, menos te acordás del pecado. Así que acércate a Dios y alejate del pecado, porque el pecado no te sirve de nada. Si te sirve es para llevarte al infierno y hacerte morir. Así que hacerte hijo o hija del diablo prácticamente. Así que deja el pecado atrás y empezá a seguir a Dios y hacer todo bajo la voluntad de Dios. Todo lo que Dios dice que está bien, hacelo, y lo que está mal no lo hagas, que una de las cosas que está mal es pecar. Así que no peques más. Vuelve a Dios, que Dios te espera con los brazos abiertos. Vos sos una de las 99 ovejas, sos la última oveja que se ha perdido, y Dios dejó a la 99 para ir a buscarte. Y si estás viendo este video, no es casualidad, es que Dios te está diciendo que te está buscando a vos. Así que seguí a Dios, búscalo a Él, haz todo lo que está correcto para Él. Así que Dios te espera con los brazos abiertos y llenos de amor. Él te espera con mucha felicidad, mucha alegría. Te está esperando en el lugar donde lo dejaste, que lo podría haber dejado en un lugar que sabes que con Él estás siempre. Así que volvé a Dios, que te está esperando. No escuches las mentiras del diablo, que eso es lo que Él quiere hacerte, es alejarte de Dios. Así que volvé a Dios, deja el pecado, deja las tentaciones, deja lo que está mal, deja de seguir al diablo prácticamente, deja de seguir al mundo, que el mundo es del diablo. Así que seguí a Dios, seguílo a Él, hace todo lo que está correcto para Él y busca agradarle a Dios, no al mundo. Así que eso. Nos vemos en el próximo video, y no olvides que Dios te ama y aún te espera con los brazos abiertos y llenos de amor. Él es tu Padre, así que vuelve a tu Padre y a tu primer amor. Chao.